Muy extraordinario día tengas hoy, campeona y campeón de YouTube. Como siempre, estás aquí en otro capítulo de tu super canal Ángel de Luz. Continuamos con la lectura del libro Piense y hágase rico del señor Napoleon Hill. Recuérdate que hacerse rico no solamente implica el área financiera, económica de tu vida, sino que también implica tus otras áreas. Puedes ser rico en el área espiritual, puedes ser rico en el área social, en el área familiar, en el área laboral, en todas las áreas que quieras proponerte, el área profesional, etcétera, etcétera. Bueno, campeona y campeón, recuerda como siempre darle me gusta a todos los videos, comenta allí, crea un debate y un foro del éxito en el que compartas tu opinión, puedas llegarle a otras personas y tu opinión perdure por la eternidad para todas aquellas generaciones que se aprovecharán de ella y te agradecerán en lo más profundo de su corazón por tus palabras de poder, de amor, de prosperidad y de éxito sobre todo. En este capítulo vamos a hablar sobre las cosas negativas del temor. El señor Napoleon Hill lo define como los 6 fantasmas del temor. Recuerda que antes se hablaba mucho que lo contrario del miedo era el coraje o la valentía. Hoy en día, incluyendo el curso de milagros, se dice que lo contrario del miedo es el amor. Cuando hay amor no hay miedo y viceversa. También hay una antigua leyenda de las tribus norteamericanas, no recuerdo si era la Cherokee o alguna de esas tribus nativas norteamericanas, que decían que dentro de nosotros hay 2 lobos luchando. Uno de ellos es el temor y el otro es el amor. El niño le pregunta a su abuelo: abuelo, ¿y cuál de ellos ganará? Y el abuelo le responde: hijo, ganará al que tú alimentes más. Así que depende de ti quién sobreviva, quién gane, campeona y campeón. Depende de ti a quién quieras alimentar. Por supuesto que nuestra recomendación es que alimentes al lobo del amor para que triunfes en todas las áreas de tu vida. Este capítulo es un poquito largo, así que lo vamos a dividir en varias secciones. De todas maneras, está allí atento y atenta, ya estamos terminando. De hecho, este es el 15º y último capítulo de esta aventura que hemos emprendido de Piense y hágase rico. Así que sin más preámbulo, prepárate porque esto está genial. Capítulo 15. Los 6 fantasmas del temor. Cuando haya leído este capítulo, haga inventario de sí mismo y descubra cuántos fantasmas se interponen en su camino. Antes de poder utilizar cualquier parte de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. La preparación no resulta difícil. Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de los 3 enemigos que necesita eliminar de su mente: la indecisión, la duda y el temor. El 6º sentido nunca funcionará mientras estos 3 elementos negativos comúnmente en su mente, ya sea en un conjunto o por separado, continúen. Los elementos de este trío infernal se hallan estrechamente relacionados. Allí donde haya uno de ellos, puede estar seguro de que los otros 2 también se encuentran cerca. La indecisión es la semilla del temor. Recuérdelo a medida que siga con la lectura. La indecisión se cristaliza en la duda y ambas se mezclan y se convierten en temor. El proceso de mezcla suele ser lento. Esa es una de las razones por la que estos 3 enemigos son tan peligrosos. Germinan y crecen sin que su presencia sea detectada. El resto de este capítulo describe un fin que debe alcanzar antes de que pueda poner en práctica esta filosofía como un todo. También analiza una condición que ha reducido a gran número de personas a la pobreza y afirma una verdad que debe ser comprendida por todos aquellos que acumulan riquezas, ya se midan estas en términos de dinero o de un estado mental mucho más valioso que el dinero. El propósito de este capítulo consiste en enfocar nuestra atención sobre la causa y la cura de los 6 temores básicos.
Antes de poder dominar a un enemigo, debemos conocer su nombre, sus hábitos y el lugar de residencia. A medida que lea, analícese a sí mismo y determine cuál de los 6 temores básicos está con usted, si es que tiene alguno. No se deje engañar por los hábitos de esos enemigos sutiles. A veces permanecen ocultos en el subconsciente. En él son difíciles de localizar y aún más difíciles de eliminar. Los 6 miedos básicos. Hay 6 miedos básicos, de los que todo ser humano sufre en una u otra ocasión, ya sea por cada uno de ellos o en una combinación de los mismos. Cualquier persona sería afortunada si no sufriera de los 6 citados por el orden en que suelen aparecer. Son 2 puntos. El temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad. Estos 3 en el fondo de la mayor parte de nuestras preocupaciones. Número 4. El temor a la pérdida del amor de alguien. Número 5. El temor a la vejez. Número 6. El temor a la muerte. Volvemos a describirlos. Número 1. El temor a la pobreza. Número 2. El temor a la crítica. Número 3. El temor a la enfermedad. Número 4. El temor a la pérdida del amor de alguien. Número 5. El temor a la vejez. Y número 6. El temor a la muerte. Todos los demás temores son de menor importancia. Todos ellos pueden ser agrupados bajo estas 6 epígrafes. Los temores no son más que estados de la mente. El estado de la mente de cada cual se haya sometido a control y dirección. El hombre no puede crear nada que no haya concebido previamente en forma de un impulso de pensamiento. Tras haber hecho esta afirmación, hay que hacer otra de mayor importancia aún. Los impulsos del pensamiento del hombre comienzan a trasladarse de inmediato en su equivalente físico, al margen de que esos pensamientos sean voluntarios o involuntarios. Los impulsos de pensamientos que son captados por simple casualidad, pensamientos emitidos por otras mentes, pueden determinar el destino financiero, empresarial, profesional o social con la misma seguridad que los impulsos de pensamiento que uno mismo crea con intención y diseño. Estamos estableciendo aquí los fundamentos para la presentación de un hecho de gran importancia para quien no comprende por qué algunas personas parecen tener suerte, mientras que otras, al igual que de mayor habilidad, entrenamiento, experiencia y capacidad cerebral, parecen destinadas a soportar la desventura. Ese hecho se explica con la afirmación de que todo ser humano tiene la habilidad de controlar su propia mente por completo, y con ese control es evidente que cada persona puede abrir su mente a los impulsos de pensamiento emitidos por otros cerebros o cerrarla a tal y canto y admitir únicamente aquellos impulsos de pensamiento de su propia elección. La naturaleza ha dotado al hombre de un control absoluto sobre una sola cosa, el pensamiento. Esto, unido al hecho adicional de que todo lo que el hombre crea se inicia en la forma de un pensamiento, nos conduce muy cerca del principio mediante el cual podemos llegar a dominar el temor. Si es cierto que todo pensamiento tiene una tendencia a transformarse en su equivalente físico, y eso es cierto más allá de todo espacio razonable para la duda, también será cierto que los impulsos de pensamientos de temor y de pobreza no pueden traducirse en términos de valor y ganancia financiera. El temor a la pobreza. Número 1. No puede existir compromiso alguno entre la pobreza y la riqueza. Los dos caminos que conducen a ella van en direcciones opuestas. Si lo que usted desea son riquezas, tiene que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. La palabra riqueza se utiliza aquí en su más amplio sentido, refiriéndonos con ella a los planos espiritual, mental y material.
El punto de partida del camino que conduce a la riqueza es el deseo. En el primer capítulo usted recibió instrucciones completas para el uso adecuado del deseo. En este capítulo sobre el temor encontrará instrucciones completas para preparar su mente con el propósito de hacer un uso práctico del deseo. Así pues, este es el lugar en el que se le plantará un desafío mediante el que determinará de modo definitivo cuánta de esta filosofía ha absorbido usted. Aquí está el punto en el que puede convertirse en profeta y pronosticar con exactitud qué le reserva el futuro. Si, después de haber leído este capítulo, usted se haya dispuesto a aceptar la pobreza, será mejor que prepare a su mente para recibir pobreza. Se trata de una decisión que usted no puede evitar. Si lo que usted exige son riquezas, determine en qué forma las recibirá y cuánto necesitará para sentirse satisfecho. Ya conoce el camino que conduce a la riqueza. Se le ha proporcionado una especie de mapa de carreteras que, si lo sigue, lo mantendrá en la vía adecuada. Si se descuida y no inicia el recorrido del camino, o si se detiene antes de haber llegado, no podrá echarle la culpa a nadie, excepto a usted mismo. Esa responsabilidad es exclusivamente suya. Ninguna justificación le salvará de aceptar la responsabilidad si ahora fracasa o si se niega a exigirle riquezas a la vida, porque la aceptación le exige una sola cosa, la única que usted puede controlar: un estado de la mente. Un estado mental es algo que uno asume, no se puede comprar, sino que ha de ser creado. El temor más destructivo. El temor a la pobreza es un estado mental, solo eso, pero es suficiente para destruir las posibilidades de alcanzar los logros deseados en cualquier empresa. Este temor paraliza la facultad de razonamiento, destruye la facultad de la imaginación, elimina la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce a la incertidumbre de propósito, estimula la dilación, elimina el entusiasmo y convierte el autocontrol en una imposibilidad. Le arrebata a uno el encanto de la personalidad, destruye la posibilidad de pensar con exactitud, distrae la concentración del esfuerzo, domina la perseverancia, reduce la fuerza de voluntad a la nada, destruye la ambición, ensombrece la memoria e invita al fracaso en toda forma concebible. Mata al amor y asesina las emociones más exquisitas del corazón, desanima la amistad e invita al desastre en 100 formas diferentes, conduce al insomnio, la miseria y la infelicidad, y todo ello a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo de sobreabundancia de todo aquello que podamos desear, sin nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido. El temor a la pobreza es, sin el menor género de dudas, el más destructivo de los 6 temores básicos. Ha sido situado a la cabecera de la lista porque resulta el más difícil de dominar. El temor a la pobreza surge de la tendencia heredada del hombre a devorar a sus semejantes en el plano económico. Casi todos los animales inferiores se ven motivados por el instinto, pero su capacidad para pensar es limitada y en consecuencia se devoran físicamente los unos a los otros. El hombre, con su sentido superior de la intuición y capacidad para pensar y razonar, no se come físicamente a su semejante. Obtiene mayor satisfacción cuando le devora financieramente. El hombre es tan avaricioso que se ha necesitado aprobar toda la clase de leyes concebibles para salvaguardarlo de sus semejantes. Nada produce tanto sufrimiento y humillación al hombre como la pobreza. Solo aquellos que la han experimentado comprenden todo el significado de esta afirmación. Así pues, no es de extrañar que el hombre tema a la pobreza. A lo largo de una abundante serie de experiencias heredadas, el hombre ha aprendido que no puede confiar en algunos de su especie
cuando se trata de cuestiones relacionadas con el dinero y con las posesiones terrenales. El hombre experimenta tal avidez por poseer riquezas que está dispuesto a adquirirla de todas las maneras posibles, por medios legales si es posible o por otros si es necesario. El autoanálisis puede poner al descubierto debilidades que a uno no le gustaría reconocer. Esta forma de examen es esencial para todos aquellos que exigen de la vida algo más que mediocridad y pobreza. Al analizarse a sí mismo punto por punto, recuerde que en este caso usted es juez y parte, fiscal y defensor, acusador y acusado, y recuerde también que está afrontando un juicio. Así pues, enfréntese a los hechos directamente. Hágase preguntas concretas a sí mismo y exíjase respuestas directas. Una vez que haya terminado el examen, sabrá más sobre sí mismo. Si tiene la sensación de no poder ser un juez imparcial en este autoexamen, confíe en alguien que le conozca bien y que pueda actuar como tal. Hasta que usted sea capaz de examinarse a sí mismo, lo que usted anda buscando es la verdad. Consígala sin que le importe a qué precio, aun cuando pueda sentirse temporalmente embarazado por ella. Cuando se le pregunta a la gente qué es lo que más teme, la mayoría contesta: no temo a nada. La contestación es inexacta porque pocas personas se dan cuenta de que se encuentran atenazadas, obstaculizadas, fustigadas en lo espiritual y en lo físico por alguna forma de temor. La emoción del temor se halla tan sutil y profundamente enraizada que uno puede pasar por la vida sobrellevándola sin llegar a reconocer jamás su presencia. Solo un análisis valeroso pondrá al descubierto la presencia de este enemigo universal. Cuando usted se inicie este análisis, busque a fondo en su carácter. A continuación le ofrecemos una lista de síntomas que debería buscar en sí mismo. Síntomas del temor a la pobreza. Indiferencia. Suele expresarse a través de una falta de ambición, de una predisposición a tolerar la pobreza, de una aceptación sin protestar de toda aquella compensación que la vida pueda ofrecer, de una pereza mental y física, de una falta de iniciativa, imaginación, entusiasmo y autocontrol. Indecisión. El hábito de permitir que los demás piensen por uno, el de mantenerse al margen. Duda, expresada generalmente por medio de justificaciones y excusas diseñada para encubrirse, rechazar con explicaciones o disculpar los propios errores, lo que a veces se expresa en forma de envidia hacia aquellos que han alcanzado el éxito o bien se los critica. Preocupación. Suele expresarse por el descubrimiento de faltas en los otros, una tendencia a gastar más de los ingresos propios, un descuido del aspecto personal, la burla y el fruncimiento de cejas, la intemperancia en el uso de las bebidas alcohólicas y, a veces, en el uso de los narcóticos, nerviosismo, falta de severidad y de autoconciencia. Precaución excesiva. La costumbre de mirar el lado negativo de toda circunstancia, de pensar y hablar de posible fracaso en lugar de concentrarse en los medios para alcanzar el éxito. Se conocen todos los caminos que conducen al desastre, pero nunca se buscan los planes precisos para evitarlo. Se espera el momento adecuado para empezar a poner en acción ideas y planes. Hasta que la espera se transforma en un hábito permanente, se recuerda a aquellos que han fracasado y se olvida a los que han tenido éxito. Se ve el agujero del donuts o de la dona, pero no se ve la dona. Es el pesimismo que conduce a la indigestión, el estreñimiento, a la autointoxicación, a la mala respiración y a una mala disposición. Dilación. La costumbre de dejar para mañana aquello que se debería haber hecho el año anterior. Pasarse mucho tiempo buscando justificaciones y excusas para no realizar el trabajo. Este síntoma se halla estrechamente relacionado con el de la precaución excesiva, la duda y la preocupación, la negativa a aceptar la responsabilidad siempre que
esta se pueda evitar, la voluntad de encontrar un compromiso en lugar de levantarse y luchar a pie firme, el comprometerse con las dificultades en lugar de dominarlas y utilizarlas como peldaños para seguir subiendo, el intentar conseguir gangas de la vida en lugar de exigir prosperidad, opulencia, riqueza, satisfacción y felicidad, planificar lo que se ha de hacer solo cuando se ha producido el fracaso en lugar de quemar todas las naves y hacer que la retirada sea imposible, la debilidad de la confianza en uno mismo y, a menudo, la total ausencia de la misma, así como de la definición de propósito, autocontrol, iniciativa, entusiasmo, ambición, frugalidad y una sana habilidad por el razonamiento, el esperar la pobreza en lugar de exigir la riqueza, el asociarse con aquellos que aceptan la pobreza y no buscar la compañía de quienes exigen y reciben la riqueza. El dinero habla. Algunos preguntarán, ¿por qué ha escrito un libro sobre el dinero? ¿Por qué medir las riquezas en dólares? Algunos pensarán que hay otras formas de riqueza mucho más deseables que el dinero y tendrán razón. Sí, hay riquezas que no pueden medirse en términos monetarios, pero millones de personas dirán, dame todo el dinero que necesito y yo me encargaré de encontrar aquello que deseo. La razón principal por la que he escrito este libro es porque millones de hombres y mujeres se encuentran paralizados por el temor a la pobreza. Lo que sea esa clase de temor es capaz de hacerle a uno muy bien, por lo que fue descrito por Westbrook Pegler. El dinero no es más que conchas de almejas, o discos de metal o trozos de papel, y hay tesoros del corazón y del alma que el dinero no puede comprar. Pero la mayoría de la gente sin dinero es incapaz de tenerlo en cuenta y sostener su espíritu. Cuando un hombre se encuentra en lo más bajo, está en la calle y es incapaz de conseguir trabajo. A su espíritu le sucede algo que se refleja en la caída de sus hombros, la forma de llevar el sombrero, su modo de caminar y su mirada. No puede escapar a una sensación de inferioridad con respecto a la gente que tiene un empleo seguro, aun cuando sepa que esas personas no son iguales en carácter, inteligencia o habilidad. Por su parte, los demás, incluso sus amigos, experimentan una sensación de superioridad y lo consideran una víctima, quizá de una manera inconsciente. Tal vez ese hombre pida prestado durante un tiempo, pero no es suficiente como para continuar con la vida a la que está acostumbrado, y tampoco podrá continuar pidiendo durante mucho tiempo, pero pedir, aun cuando sea para vivir, es una experiencia deprimente, y el dinero así obtenido le falta el poder porque el dinero ganado con su propio esfuerzo tiene. Evidentemente, nada de esto se aplica a los zánganos y los pordioseros, sino solo a los hombres con ambiciones normales y que se respetan a sí mismos. Las mujeres que se encuentran en la misma situación son algo diferentes. De algún modo no las consideramos como personas marginadas. Raras veces viven en la miseria o piden por las calles, y cuando se encuentran entre la gente no se las reconoce por las mismas señales que identifican a los hombres mendigos. Desde luego, no me refiero a las harapientas de la gran ciudad, que son la parte opuesta de los vagabundos masculinos confirmados. Me refiero a mujeres bastante jóvenes, decentes y con inteligencia. Tiene que haber muchas mujeres así, pero su desesperación no resulta tan evidente. Quizás se suicide. Cuando un hombre se encuentra sin dinero y desempleado, dispone de tiempo para lamentarse. Es posible que viaje muchos kilómetros para buscar un trabajo y descubra que el puesto ha sido ocupado ya, o que solo se trata de uno de esos puestos sin salario fijo, con solo una comisión sobre la venta de algún cachivache inútil que nadie compraría excepto por piedad. El hombre vuelve a encontrarse en la calle sin un sitio al que ir, excepto a cualquier parte. Así que camina y camina.
contempla los escaparates de las tiendas, observa lujos que no son para él, se siente inferior y deja paso a otras personas que se detienen a mirar con un interés activo. Deambula por la estación y entra en la biblioteca para descansar los pies y calentarse un poco. Pero eso no es lo mismo que buscar un trabajo, de modo que no tarda en reanudar la marcha. Es posible que no lo sepa, pero su falta de objetivo le delatará, aunque las líneas de su figura no lo hagan. Es posible que vaya bien vestido, con las ropas que le quedaron de cuando tenía un trabajo estable, pero esas ropas no sirven para olvidar y ocultar su caída. Ve a miles de otras personas a su alrededor, todas ellas ocupadas en sus trabajos, y la envidias desde lo más profundo de su alma. Todas tienen su independencia, su autorrespeto y su orgullo, y él no puede convencerse a sí mismo de que también es un buen hombre, por mucho que reflexione y llegue a un veredicto favorable hora tras hora. Precisamente el dinero es lo que establece esta diferencia con él. Con un poco de dinero volvería a ser el mismo. Bueno, campeona y campeón, eso fue la primera parte del capítulo 15, el último capítulo de este libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill. En este capítulo, en esta sección conversamos sobre el temor a la pobreza. Fíjense que como lo menciona el mismo señor Napoleon, lo coloca como cabecera porque este temor es insidioso y puede causar que la persona pierda su imaginación, pierda su interés, pierda sus ganas de vivir la vida, pierda su ánimo, sus deseos, pierda sus actitudes positivas y por supuesto pierda el dinero, como también lo señala aquí en sus propias palabras. Y aquí puedes observar que cuando hace falta un propósito, cuando hay carencia de propósito, el hombre anda por allí deambulando, pero esto aplica también obviamente a las mujeres y a todo ser humano. Cuando no tenemos un propósito, no sabemos a dónde ir. Es importante descubrir tu propósito, campeona y campeón. Tampoco es una exigencia de que te vas a poner todos los días. Es algo que va a fluir solito y puedes hacerlo en tu meditación personal. Tú simplemente pregúntate a ti mismo, a esa divinidad interior que está dentro de ti y que eres tú mismo. Pregúntate qué es lo que has de hacer. ¿Qué eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Hacia dónde vas? Hazte estas preguntas básicas. Puede que el primer día no tengas la respuesta, pero a medida que van pasando los días, que te vas haciendo la pregunta en absoluto silencio, por supuesto en meditación y en tranquilidad de tu alma y espíritu, las respuestas irán llegando una tras otra y si no serán reveladas en una situación cotidiana en la cual tendrás algo que el señor Dyer llama, y que no solamente el señor Dyer, sino que es una filosofía oriental, se le llama Satori. Satori es el despertar instantáneo, algo que de repente te das cuenta de lo que es, de lo que tú eres, y empiezas a despertar de la situación anterior y simplemente te conviertes en alguien nuevo. Busca ese Satori, ese despertar en tu vida, para que sepas qué es lo que has de hacer. Si te sientes mal en tu trabajo, si te sientes incómodo con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, si no te provoca ir a trabajar, si lo haces con desgano, lo haces aburrido, sientes un ambiente pesado en tu situación laboral, es hora de que vayas replanteándote qué has de hacer. Si no es dejarlo, empieza a disfrutarlo. Cuestión de ver cuál es tu elección más correcta. O disfruta lo que vives o simplemente renuncias a aquello que no te hace sentir bien. Porque somos hijos dignos de la divinidad, somos hijos dignos de Dios, de la diosa Gaia, de Atenea, de Dios Padre, de Alá, del Tao. Somos hijos de esa presencia superior, esa realidad última que está dentro, fuera de nosotros y en todas partes, y merecemos
sentirnos bien, merecemos la prosperidad y la abundancia. Y prosperidad y abundancia no es otra cosa que sentirse bien con lo que eres, sentirse bien con lo que tienes, sentirse bien con lo que posees, por supuesto. Y también Wayne Dyer dice unas palabras mágicas que puedes utilizar para ti, y esas palabras mágicas son: ya lo eres todo. 4 palabritas que implican muchísimo. Ya lo eres todo, ya lo tienes todo, ya lo posees todo, ya eres un ser pleno, un ser abundante, un ser lleno de felicidad, un ser con potencialidad pura. Como también lo dice el señor Deepak Chopra en sus libros, somos seres de potencialidad pura, el infinito está a nuestro alcance, solamente basta que estiremos el brazo, que estiremos la mirada para darnos cuenta que somos parte activa y no solamente pasiva de ese universo infinito. Si tú miras una estrella y tienes la capacidad de mirarla, es porque esa estrella está en contacto contigo. Su luz está en contacto con tus ojos. Significa que tú también puedes alcanzar las estrellas. Tú puedes cambiar tus estrellas. Tú eres parte activa, parte creadora, artífice de tu propio destino con las decisiones que hoy tomas. Basta con que tomes las decisiones correctas, las decisiones que están alineadas con tus sueños, con tus objetivos, con tus metas, con tus esperanzas, con lo que tú sientas que es tu futuro, para que todo empiece a fluir de manera correcta, empieces a sentirte bien. Cuando esa sensación agradable en tu corazón, en tu pecho, en tu estómago, en tu cabeza y en todas partes de tu cuerpo esté experimentándose, significa que estás haciendo las cosas correctas. Pero si estás en un ambiente negativo, en un ambiente en el que te sientes mal, te sientes incómodo, no sientes que encajas, significa que hay cosas que hay que cambiar. Así que es momento de que tomes decisiones, y si no, aprende a vivir y a adaptarte en la situación que te encuentres, si sientes que ese ha de ser tu destino o tu decisión tomada como tu base fundamental para desarrollarte como un ser existente de esta realidad que conocemos como nuestra vida en la tierra. Bueno, campeona y campeón, en el próximo capítulo estaremos hablando sobre el temor a la crítica. En esta primera sección hablamos sobre el temor a la pobreza, que como lo menciona el señor Hill, es el temor más básico en todo ser humano, y a partir del dinero o a partir de la riqueza material o la riqueza financiera, tú puedes empezar a crear tu plataforma de temores, de otros temores básicos, o simplemente sobrellevarla. Así que es cuestión de decisión, es cuestión de autorrespeto, por supuesto, es cuestión de orgullo y de dignidad, de sentirte hijo de esa divinidad infinita. Bueno, sin más que decir, que tengas un fantástico, maravilloso, espectacular, grandioso día, y como siempre, éxitos totales.